Hola amigos, buenas tardes. El programa de hoy es facilito, tristemente facilito. De hecho, solo tengo muy pocas notas porque tengo que dar cifras. Y un enlace espectacular, donde te hacen un análisis geopolítico espectacular de estas cosas. Miren, desde la Segunda Guerra Mundial, el concepto de las guerras cambiaron. Estados Unidos descubrió, cuando lanzó sus dos bombas atómicas sobre Japón, que tenía muchísimo poder y se autoconvenció, acalló todas las voces, todos los Estados Unidos no estaban de acuerdo en absoluto con lo que había hecho Estados Unidos. La excusa que pusieron en aquella época y que siguen manteniendo a día de hoy, pero a día de hoy, calcadito, es que así se salvaron cientos de miles de vidas. Cientos de vidas de miles de vidas de quién? Norteamericanas. Porque japonesas no. Lo hicieron tan mal que encima ni Nagasaki ni Hiroshima eran las ciudades elegidas para tener la bomba atómica. Pero como en una estaba en aquellos tiempos y en la actualidad también, eh, hacía mal tiempo, pues eran el objetivo, una era el objetivo secundario y el otro tuvo tanta mala suerte que era el objetivo número 3. Es decir, que si el uno te falla, pues vas a por el 2 y si no, pues el 3. Pero tú no puedes regresar a casa con las bombas atómicas, y menos en aquellos tiempos. Las tienes que soltar. Así que les tocó. No hace falta que les diga pues la burrada de muertos que causaron, la burrada de dolor y de destrucción que soltaron, y en la actualidad no Hiroshima, ciudad, no Nagasaki, ciudad, están contaminadas, sino todo su entorno, pero una gran contaminación. Los japoneses saben muchísimo sobre estas cosas de los efectos de la radioactividad. Los norteamericanos también, porque se han pasado la vida estudiando fetos, eh, engendros que encima han experimentado con ellos. Es decir, cosas que han parido las mujeres infectadas de radioactividad y los hombres también, con unas malformaciones algo espectaculares. Los han mantenido con vida, algunos después de ensayar con ellos, los han asesinado, los han matado y otros se murieron. En las prácticas, en los ensayos, en los laboratorios, y los que no se murieron, pues lo mataron. Exactamente lo mismo que los nazis. Todo eso en nombre de la libertad y para ahorrar vidas humanas. Estados Unidos se calculan, según los expertos norteamericanos, atención, que todo lo que sale aquí es norteamericano. Norteamericano. Hoy sí que cito fuentes. Norteamericano. Todas las fuentes son norteamericanas. Según los expertos historiadores y los estudiosos del tema de la Segunda Guerra Mundial, en este tema de Japón, Estados Unidos hubiera vencido igual la guerra. Hubiera tardado como muy tarde un año, pero hubiera sufrido 1 millón de bajas. Así números redondos. Y la humanidad, pues sabríamos que, conoceríamos que hay unas armas que se llaman bombas atómicas,
con energía nuclear, pero nunca hubiéramos visto el horror que produce la detonación de bombas nucleares. Estados Unidos, cuando se dio cuenta, porque a la segunda bomba Japón se rindió inmediatamente. Hay que echar un paso siempre atrás para tomar perspectiva de la historia. Se rindió inmediatamente. Y Estados Unidos lo celebró, pues ahí tienen ustedes los documentales que quieran. Echen mano de la hemeroteca de la época, las fiestas que se hicieron, la paz, esto, aquello, en todo el mundo, pero en Estados Unidos, Nueva York, la icónica imagen del marinero besando a la enfermera o a la señorita esta. ¿Eh? Mientras Japón estaba devastado. Y esas dos ciudades devastadas. Como en aquella época no había las comunicaciones que había, pues la guerra no se terminó, pero no se terminó. Porque en muchas islas, durante años, habían soldados japoneses que no sabían que se había firmado la paz. Y esto no es una cosa única en el mundo. Miren ustedes, los últimos de Filipinas, españoles ellos, no sabían, no se creían, no daban crédito que el imperio se había desmoronado. Allí estuvieron aguantando, creo que fue un año o dos. No se creían, fuera quien fuera, hasta que llegó Alfonso Córdoba y les dijo, oye, que esto se ha terminado, que es verdad, que ya no hay imperio. No tenemos nada. Era inconcebible para los españoles. Pues para los soldados japoneses que estaban perdidos y esparcidos por todas las islas, pues siguieron luchando, pero ya muy mayores, siguieron luchando igual. Norteamericanos que veían, tiro que te pegaban, o intentaban matarte o te mataban. Y miren que le lanzaron octavillas, esto, aquello, lo otro, mandaron japoneses del ejército japonés, esto, aquello, lo otro. No se lo creían. Bueno, Estados Unidos se dio cuenta del tremendo negocio que era la guerra. Cuando vieron que Europa estaba totalmente devastada. Berlín estaba arrasada, Londres estaba arrasado, Francia estaba arrasada, Italia estaba arrasada, todos los países estaban arrasados, las ciudades arrasadas, y eso se tenía que reconstruir. Y Estados Unidos reaccionó rápidamente. Creó el Plan Marshall, que no fue un regalo, fue un préstamo a altos intereses que tuvieron que devolver los países. Reconstruyeron las ciudades, la gente no se moría de hambre, pero se dieron cuenta que eso era todo un negocio. La alegría les duró poco cuando se enteraron que Rusia había detonado varios artefactos atómicos. Lo mismo que hizo Estados Unidos en el desierto de Nuevo México. Vaya, ya no era solo Estados Unidos quien tenía bombas atómicas. Rusia, la Rusia comunista de Stalin, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también tenía armas nucleares. Y ya todo preparado, listo y preparado para ir a liberar
a los rusos con sus bombas atómicas, pues se dieron cuenta que ya no podían. Les había salido la competencia. Estados Unidos en aquella época montó una cosa que se llama la ONU, 3 o 4 billetes, Estados Unidos detrás, se está muy cómodo políticamente detrás. Tú manejas los hilos y los demás lo hacen. Montó la ONU, montó varias instituciones internacionales. La ONU se montó para que no hubiera otra vez ninguna guerra más en el mundo, teóricamente. Se crearon tribunales internacionales que hemos visto y estamos viendo en la actualidad que no dudaron en absoluto en aplicar la justicia más estricta a los nazis, a los que perdieron la guerra mundial. Los nazis, los alemanes, habían dado ya bastante castigo porque en muy poco tiempo te habían originado 2 guerras mundiales. Las 2 las perdieron. Así que todo eso que se habla de, Alemania, esto, aquello, lo otro. Alemania es un petardo. Un petardo. Sí, te monta buenas guerras. Son ingeniosos. Pero te las pierden. Te las pierden. Que nos lo cuenten a nosotros. Acuérdense que los Austrias, Habsburgo Austria, que reinaron en España, cuando en España no se ponía nunca el sol, pues entre otras cosas controlaban Alemania. Los conocemos muy bien. Ese quizás sea uno de las envidias más grandes y de las cositas que tiene Alemania con España o contra España. Ellos fueron los que auparon pero no porque eran demasiado creyentes ni cosas de estas, sino porque allí había pues condes, duques, príncipes, esto, aquello y lo otro, y auparon a un monje que se llamaba Lutero. Había que quitarle poder al emperador. El emperador ya no era de la zona, el emperador resulta que vivía en la península ibérica. Se llamaba Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Nieto de Maximiliano y nieto de Fernando el Católico y Isabel la Católica. Hijo de Fernando de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Fue coronado en Aquisgrán por el propio Papa. Por el propio Papa. Y él era pues el César en la tierra. Sería el equivalente del César en la tierra. Emperador, así se llama el título, emperador del Sacro Imperio Romano. Germano. Pero miren, se me ha ido el subconsciente, romano. Bueno, volvamos a la actualidad. Al tema. Estados Unidos descubrió pues que aquello era un chollo. El negocio de la guerra era un chollo. La cantidad de armas que le habían comprado, pues que habían utilizado y que empezaron a vender a todos, a España también. Todos los sobrantes de las armas las vendieron. Y montaron la ONU, montaron el Tribunal de la Haya, pero siempre detrás. Montaron la Organización Mundial de la Medicina, montaron un montón de organizaciones.
Estados Unidos siempre detrás, y montaron otra, el Tratado del Atlántico Norte, que era una serie de unos países fiables, pero totalmente deshechos, es decir, que realmente quien estaba allí y quien nos aportaba todo era Estados Unidos, porque los demás no tenían nada, literal, nada. Y Francia no quiso entrar, y España tampoco. Alemania, Alemania simplemente, si Alemania le hicieron hacer la Constitución igual, y le dieron la Constitución escrita y dijeron firma ahí, igual como a los japoneses. Y José Stalin, que es el que ganó la guerra aquí en Europa, la Segunda Guerra Mundial, quien ganó a los nazis, fue Rusia, no fue Estados Unidos. Pero Rusia no tiene una máquina de propaganda que se llama Hollywood, que te hace películas a churros y lo que sea, ni te hace el soldado Ryan, ni cosas de estas. Fueron los rusos. Y su precio les costó 17 millones de golpe y realmente 50 millones de muertos. Más habitantes que tiene en la actualidad España. Precio altísimo. Y se encontraron con una Rusia tremendamente armada y tremendamente guerreada. Y Estados Unidos con una industria militar brutal. Le sobraba de todo: aviones, tanques, portaaviones, artillería, munición, esto, aquello. Y eso tenías dos opciones: o de montarlo, echarlo a la chatarra, a desguace, o usarlo. Países destrozados, pues también se endeudaron, pues con las armas que les vendía Estados Unidos. Y montaron la OTAN, la NATO, que en principio la montaron 4 o 5 países. 4 o 5 países que estaban asolados. Entre ellos el Reino Unido. Canadá y no sé qué otro país más. No me acuerdo. Pero que se montó la NATO. En contra del comunismo. Esa era la excusa. José Stalin, secretario general del Partido Comunista Ruso, presidente de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se quedó atontado cuando, o sorprendido, es decir, no daba crédito que viendo todo desolado, pues que los norteamericanos estaban montando una organización militar en contra de ellos. Su respuesta fue inmediata. Todos los países que estaban bajo la sombra o bajo la bota de Rusia, que habían sido liberados por Rusia, pues Stalin, sin hacer demasiado ruido, empezó a montar una cosa que se llamó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era una copia literal, pero no agresiva, sino para defenderse, de la OTAN. Ya teníamos los dos bloques. Así que Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo que querían era, porque Rusia sí que había sido invadida y sí que había sido atacada y bombardeada, Estados Unidos no, pero Rusia sí. Lo que querían era vivir en paz, reconstruir sus ciudades, dejar de construir armas, construir tractores, construir camiones, sembrar, que la gente comiera, y nada. Pero tenía su inmensa industria armamentística igual, montada.
Sí, sí, producían tractores y maquinaria agrícola y esto y aquello. Pero gran parte de su esfuerzo seguía dedicándose para seguir fabricando armas. Si Estados Unidos no hubiera montado la OTAN, la Guerra Fría no hubiera existido, porque Rusia no te hubiera montado nada. Y todos los países que pertenecieron a un bloque o al otro hubieran vivido y se hubieran desarrollado de otra manera con ayuda de Estados Unidos, que ese era el papel que tendría que haber hecho Estados Unidos. Ayudar simplemente y ya está. Pero había una serie de tarados en Estados Unidos y uno en especial en el Reino Unido, uno que llevaba bombín, Winston Churchill. Winston Churchill, que quería, por ejemplo, que se invadiera España y que se invadiera Rusia. En Rusia, en España, estábamos en una posguerra tremenda, con un hambre impresionante, muriéndonos de hambre y de asco. Pero aquí hay una película muy buena de Berlanga, del genial valenciano Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, que aquí no llegó la ayuda norteamericana. Aquí llegó después, pero la que llegó fue la ayuda argentina. Argentina de Perón. Que nos mandaron barcos y 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 barcos de comida. Comida, vamos a ver, de proteínas, de carne, de vacas. También para sembrar los campos porque no, estaba todo, maquinaria de todo. Pero sigamos con esto del nacimiento de los dos bloques. Estados Unidos, que se creía que era el amo del mundo, ya llegaron tarde a Berlín. Es decir, cuando llegaron a Berlín, Berlín ya había sido vencida y tomada por los rusos, por el ejército rojo. Llegaron tarde. Por eso se quedaron con la peor parte de Berlín, de la capital de Alemania. Y por eso desde la puerta de Brandenburgo, el gobierno, el búnker de Hitler, el parlamento, todo eso estaba del lado ruso. Vamos a ver, aquí se ha explicado muchas veces. Donde se colocan las banderas cuando un país vence a otro, pues ahí es donde aman las banderas comunistas. La roja con el martillo y la hoz, o la hoz y el martillo. Los norteamericanos llegaron tarde y se colocaron a la otra parte. Y cuando intentaron avanzar, los rusos dijeron, no, no, a esta zona la controlamos nosotros, simplemente por organización. Organización. Aparte, tanto un lado como el otro se odiaban. Rusia ya sabía que Estados Unidos había montado un montón de cosas, la ONU, esto, aquello, el otro, y también la NATO. Lo que no sabía Estados Unidos, se enteraron prácticamente 5 minutos antes, eh, yo les recomiendo que vean el relato. Aquí está. Que se vayan de aquí, que se vayan al relato. Hay maneras de explicar las cosas. Cada uno tiene la suya, yo tengo la mía. Los norteamericanos se enteraron 5 minutos antes que los rusos, que José Stalin había creado su propia OTAN, se llamó Pacto de Varsovia. También tenía una industria militar brutal, un exceso de armas brutales,
Y si Estados Unidos se entera 5 minutos antes y entonces te despliega a todo el ejército norteamericano y a lo poco que a los cuatro que quedaban vivos de los ejércitos de por aquí, de Europa, pues los desplegaron. Tenías a unos enfrente y a otros y a otros. Y los rusos fueron los que tomaron la iniciativa, como siempre. Te crearon el famoso muro de Berlín. De Berlín, ¿no? De Berlín. ¿Se acuerdan de esa foto tan histórica, tan famosa, donde está el presidente de Estados Unidos que tenía poliomielitis como yo, por eso están sentados? Y José Stalin pidió sentarse también. Si el presidente de Estados Unidos se sienta, yo también. Donde está una Francia que no pintaba nada, totalmente vencida y ocupada. Una Inglaterra que no pintaba nada. Allí de pie, como si hubieran ganado algo. Vosotros no ganasteis nada. Lo ganó Rusia en Europa. Vosotros bastante se hacíais con aguantar el chaparrón y dar el último empujón cuando Estados Unidos se rearmó a tope. Y por eso Estados Unidos durante años tuvo la marina más grande, la marina más grande del mundo, más aviones que nadie, bueno, más aviones con permiso de Rusia. Y entonces empezó oficialmente la Guerra Fría. Un día despiertan al general norteamericano, al que fuera, le dicen, oye, que los rusos te están levantando, están partiendo literalmente Berlín. ¿Cómo que están partiendo literalmente Berlín? Sí, están levantando un muro. Un muro kilométrico. Primero se fugaron algunas personas del lado ruso hasta que se produjo el primer muerto. Los edificios que daban a la parte occidental se tapiaron. Es verdad que se hicieron túneles y cosas de estas, pero tenías muchísimas posibilidades, un 90% de posibilidades de morir. Si cruzabas a campo a través, tenías un 100% de posibilidades de caer abatido. Es decir, te mataban. Y te dejaban al cuerpo de unos días para que la gente lo viera. Y ahí empezó todo. La Guerra Fría. Estados Unidos tenía muchísimas armas. Portaaviones, esto, aquello, lo otro, soldados movilizados. Que movilizar un montón de actores de Hollywood. A Elvis Presley, por ejemplo, cantante él, pues le obligaron a ir a hacer el servicio militar a Alemania. Eso se llama propaganda. Y nosotros eso no lo tenemos y no lo sabemos hacer. Los rusos tampoco, los chinos tampoco, pero los norteamericanos sí. Muchos soldados, muchos actores norteamericanos fueron pilotos de guerra, fueron marineros, estuvieron en la armada, lucharon, se apuntaron voluntariamente. Había que parar a los nazis, cada cosa lo que sea. Pero Estados Unidos empezó ya una cosa, a montar guerras. Como la guerra fue una guerra mundial, ya lo dice el nombre, pues afectó a todos los continentes del planeta, al continente africano también. Se dieron una vuelta por allí, por las colonias de los países estos, que estaban todas debilitadas, muy debilitadas, y ellos promovieron ahí guerras, vendieron armas. O a santo de que las colonias de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Holanda y de un montón de sitios
¿De dónde sacaron las armas para luchar contra sus opresores colonialistas? ¿Dónde sacaron las armas? Se las había vendido a Estados Unidos a cambio de diamantes, perlas, madera, esto, aquello, lo otro. Funcionan como los narcotraficantes, como los camellos. Primero te lo regalan y después, cuando estás enganchado, te dicen, no, esto vale tanto. Y entonces ya te tienen cogido. Bueno, emigraron Corea. Corea era un país de origen chino, de población china, que vivían en paz. Se dedicaban al cultivo de arroz, a la agricultura, y se vivía como se vivía en la época. Llegaron los norteamericanos, sobornaron, cosa que habían aprendido muy bien de los ingleses, sobornaron a personas de Corea, de lo que hoy en día es Corea del Sur, y te montan una república bananera, bueno, bananera, asiática, democrática. Acuérdense, China era comunista, pero más pobre que el hambre. Pero Rusia también estaba allí. Este tío se da un golpe de estado y proclama pues la República de Corea del Sur. Estados Unidos vendió un montón de armas, les dijo que amigos para siempre, que os vamos a ayudar, y China ayudó, pero Rusia, que tenía un montón de armas, ayudó a Corea del Norte. Estados Unidos está muy lejos, y simplemente Corea del Sur se comió a Corea del Norte. Perdón, Corea del Norte se comió a Corea del Sur. Estados Unidos salieron pitando, se dejaron a sus amigos ahí, pero ya habían hecho la venta y Corea del Sur se había quedado totalmente endeudada con Estados Unidos. Para que lo tengan muy claro, Corea del Norte ocupó Seúl, la capital que había, la capital que hasta ese momento había sido una ciudad normal y corriente, la ocupó. Corea del Norte fue la que juntó a las familias que pillaron separadas. Y como Estados Unidos estaba por detrás, siempre va por detrás, pues les estaba pasando armas, cada vez más sofisticadas, pero no había manera de ganar a, a Corea del Norte. Pues al final se llegó a un acuerdo, a un armisticio es una pausa entre la guerra, no es una paz. Entonces se llegó a un acuerdo que lo organizó Estados Unidos, obviamente, pero nada, es decir, que ahí tienes a un país dividido, gracias a quién, a Estados Unidos. Y ahí empezó todo, señoras y señores. Las guerras de Estados Unidos. Después vino la guerra de Vietnam, que yo estoy diciendo las más famosas. Vietnam era una colonia en Asia de Francia. Como también eran comunistas, acuérdense, Mao Zedong
Es que es alucinante. La historia es que es preciosa. Pues, eh, pues echaron a los franceses y llegaron los norteamericanos a vender armas. Ahí probaron el efecto este naranja, el gas naranja este, que te deja los bosques, las selvas sin hojas, y no saben los efectos secundarios, aún no los están estudiando. Ellos lo sabrán, el resto del mundo no lo sabemos aún. El napalm, es decir, gasolina, bombas de gasolina, el napalm, tenían que deshacer la selva porque allí estaban los vietnamitas, los buenos. Ojo, que en Vietnam no había ningún problema, en Vietnam vivían bien, como se vivía en la época. Y Estados Unidos, pues empieza a mandarte soldados, 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 creo que llegaron hasta 250.000 soldados. Y empiezan a llegar ataúdes, 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 bueno, bolsas, bolsas, empezaron a empaquetar a los muertos. Bolsas, porque el viaje era tan largo, bolsas y bolsas, a la otra punta del mundo, bolsas y bolsas y bolsas de norteamericanos. Los norteamericanos necesitaban una cosa, cocaína y marihuana. Entonces, Estados Unidos, pues, promocionó que en algunos países hispanos que habían pertenecido a España, como Colombia, Venezuela, hay más, pero ¿para qué? Que eran países que te producían café, pues dejad de producir café, producid cocaína, primero hojas de coca y después ya cocaína procesada. Y marihuana. También hablaron con Marruecos para que Marruecos, marihuana, la grifa, que han utilizado los soldados españoles siempre. Que se lo pregunten, es que le pregunten a algún regular o a alguna persona de nuestra edad o a nuestros padres los que hicieron la mili por allí o los que hicieron guerras por ahí, si han probado la grifa, la marihuana, el hachís y lo que sea. Es lo mismo. Ya tenías tú a todos los soldados norteamericanos enganchados a la heroína, opio, a la cocaína, y una cosa te hace una cosa, la otra cosa te hace otra cosa y la otra cosa te hace otra cosa. Es decir, que todos drogados y alcohólicos. Pero resulta que Estados Unidos no ganaba la guerra ni a tiros. Y como todo el mundo sabe, perdieron la guerra de Vietnam. Salieron con el rabo entre las piernas. Y todos hemos leído en los libros de historia, y los que no lo han visto en películas o han leído alguna novela, o han escuchado alguna radionovela, pues que los soldados norteamericanos cuando regresaron a su país no fueron recibidos con el debido honor, ni los debidos respetos, ni honores, ni nada. Ni recibían ayudas, ni nada. Todos tocados psicológicamente y todos drogados. Y los soldados que como no les Estados Unidos no les pagaba una pensión digna, pues se dedicaban a vender droga. Y drogaron a medio Estados Unidos, por no decir a todo Estados Unidos. Y le echan la culpa a Colombia, a Venezuela, a Bolivia,
A México, no, hombre, no. Tú tienes una necesidad, nosotros te la proporcionamos. Ah, que es ilegal, porque tú lo quieres, ¿no? Porque tú si quieres lo haces legal, ¿no? Pues bien, el mundo se ha salvado en tres ocasiones, pero la más relevante, yo voy a contar la más relevante, de una guerra nuclear. Es decir, no, la civilización se ha salvado. eh, por eso mataron a Kennedy, entre otras cosas. Por el riesgo que puso al mundo. Vamos a ver, si tú me pones a mí armas nucleares cerca de mi casa y yo tengo también armas nucleares, yo también te las voy a poner cerca de tu casa. Cuba, que no la pudieron conquistar, Cuba estaba predestinada, igual como Haití, es el almacén de órganos para trasplantes de órganos para la gente muy rica de Estados Unidos, para grandes fortunas. ¿Que necesitas? ¿Un corazón de un niño? Pues no te preocupes, pues sacrificamos a este niño en el nombre de la ciencia y ya está, lo aprovechamos. Cuba estaba destinada a ser el puticlub de Estados Unidos. Pero caramba, va y te gana una revolución comunista. Eh, Ellos descendientes de españoles, sus padres españoles. El otro día vi una foto de la casa de los Castro, donde nacieron sus padres. Aún se mantiene bien. Eso debería ser un museo, pero en fin. Pues nada, y no lo pudieron montar. Junto con la gente que expulsaron, pro norteamericana, pagada, del régimen de Batista de Cuba, los norteamericanos, pues, eh, junto con muchos cubanos y muchos nazis de extrema derecha, en nombre de la democracia, pues hicieron un intento de invasión, pero Estados Unidos detrás de Cuba, Guantánamo, y conquistaron solo, pues consiguieron pues unos cuantos metros, pero ahí te montaron una base, y una base que tienes. Y una de las mayores cárceles de torturas y más famosas de tortura, la de Guantánamo, de tortura, donde hemos visto en persona cómo se torturan a las personas, los norteamericanos. Como esas y peores, se calcula que España, que Estados Unidos tiene unas 200 repartidas por el mundo, todas muchísimo peor que esas. Que esa. Las guerras de Estados Unidos. Las guerras activas en el mundo en el 2025. A día de hoy, en el planeta Tierra, nos enfrentamos a 56 conflictos armados activos, según el índice de paz global publicado por el Instituto para la Economía y la Paz. Copiadito de Estados Unidos. Pero ojo, 56 conflictos armados activos. Están hablando de los más importantes, pero hay muchísimos más. Esta cifra incluye tanto guerras internacionales como conflictos internos y representa uno de los niveles más altos de confrontación desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Pax norteamericana consiste en fabricar armas y venderte las armas. Es un negocio. Y munición.
Y como no es, y aquí es donde les va a cuadrar a ustedes lo de los aranceles, porque los presidentes norteamericanos de lo único que hablan es de guerras, 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 guerras y de montarte historias para que les compres armas. Por ejemplo, Trump. Trump es el que lo está haciendo más evidente. Trump, eh, si no me compras nada, pues te cargo de aranceles. Estados Unidos no tiene amigos. Pues bueno, esa cifra incluye tanto guerras internacionales como conflictos internos y representa uno de los niveles más altos de la confrontación desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, aquí están saliendo las más relevantes. Guerras donde está Estados Unidos directamente. Ucrania, apoyo militar, financiero y presencia militar activa, es decir, soldados sobre el terreno. Israel, Gaza, Líbano, Siria, apoyo militar y diplomático a Israel, presencia militar en Siria. En Siria y en Palestina y soldados norteamericanos sobre el terreno y armas norteamericanas. Israel no existiría sin Estados Unidos. Irak, tropas y operaciones antiterroristas, soldados sobre el terreno y armas. Yemen, apoyo logístico y de inteligencia a Arabia Saudita, armas y soldados sobre el terreno. Afganistán, aunque retiró tropas en el 2021, sigue involucrado en operaciones antiterroristas. Armas, operaciones antiterroristas, los terroristas son ellos. ¿Qué pintan en Afganistán? En la actualidad. Se marcharon, perdieron la guerra y hacen lo de siempre. Se dejan a toda la gente que les ha ayudado, que los van a matar, y los matan, se van. Tienen grupos de operaciones especiales, es decir, soldados sobre el terreno, donde ahí adquieren sus experiencias de guerra. Lo que hacen no es una guerra, lo que hacen es asesinar. Tú, por ser afgano, pues ellos se creen con el derecho de pegarte a un francotirador, de pegarte un tiro, a ver si te lo pueden pegar desde 3.000 metros y a probar armamento. Sahel y el Magreb. Apoyo a operaciones antiterroristas francesas y africanas, soldados sobre el terreno y armas. Y para ambas partes, siempre para ambas partes. Los soldados están para la parte occidental, pero juegan a doble baraja, es decir, a doble juego. Es decir, que juegan a una parte y a otra. También tienen asesores para entrenar a los otros, los famosos asesores militares, pues que te entrenan a los otros para poder hacerle frente, pues en este caso a los franceses y a los países colonialistas. Colombia y México. Cooperación en lucha contra el narcotráfico. Pues bueno, eso quiere decir armas y soldados sobre el terreno. Están practicando luchas. Practicando lucha en la selva. Ellos no saben luchar en la selva. Colombia lleva una guerra, creo que de 50 años, una guerra civil de 50 años, pero por el control de la droga, simplemente. La droga que pasa a través de México para Estados Unidos. Filipinas, Asia-Pacífico, presencia militar estratégica frente a China. Soldados sobre el terreno,
bases militares por todo el mundo. Pero el asunto ha cambiado, como ya saben. En total se estima que Estados Unidos está involucrado en al menos de 15 a 20 conflictos. Atención, que esto es de Estados Unidos, por lo tanto no nos van a contar la verdad. Pero yo se lo voy a decir más crudo. En total se estima que Estados Unidos está involucrado en al menos, es decir, involucrado, está promoviendo y en guerra, está luchando entre 15 o 20 conflictos. Es decir, entre 15 en 15 y 20 guerras al mismo tiempo. Guerras contra países de chicha y nabo, pero guerras al fin y al cabo. Apoyo logístico, venta de armas o alianzas estratégicas. Esa es la Pax de Estados Unidos. La Pax de Estados Unidos. ¿Cuántas guerras han habido y hay en el mundo desde la caída del muro de Berlín? Pues miren, yo les voy a dar un dato. Todas las guerras que han habido en el planeta, todas, todas las guerras que han habido en el planeta, desde la caída del muro de Berlín, desde la desaparición de la Unión Soviética, todas las guerras han sido promovidas por Estados Unidos. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque es un negocio y muy rentable. Y no se pierdan el enlace porque ahí se lo explicarán maravillosamente bien. También es de Estados Unidos. De tercera bandera, pero es de Estados Unidos. Desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 el mundo no ha entrado en una era de paz como muchos esperaban. Claro. Lo normal es que hubiera habido paz y en vez de construir para la guerra, pues mejorar el mundo, que el mundo avanzara a todos los niveles, a nivel científico, a nivel sanitario, a nivel, con todo lo que habían experimentado los nazis y con todas las farmacéuticas y con todo, es decir, que viviríamos en un mundo fantástico, ya posiblemente estaríamos ya en un mundo muy avanzado. Al contrario, los conflictos armados han continuado e incluso se han transformado en formas más complejas y descentralizadas. Complejas no, es simplemente Estados Unidos montó una industria empresarial como cualquier negocio que se dedican a entrenarte para matar, para hacer guerras. Te proporcionan los instrumentos, es decir, las armas. Te crean la excusa para que tú te puedas pelear con quien sea. Y ellos simplemente miran el índice de la bolsa, a ver cómo van. En cuanto a Kennedy, lo mataron porque, entre otras cosas, lo mataron porque estuvo a punto de provocar el fin de la civilización. Si el secretario general del Partido Comunista, Brezhnev creo que se llamaba, no hubiera retirado los buques rusos, la flota rusa que había en Cuba y los misiles rusos, todos no los retiró, por eso aguanta ahí Cuba. Este loco, al que le pegaron unos cuantos tiros en Dallas, Texas, pues nada, se lo cargaron por eso, porque estuvo a punto de destruir la gallina de los huevos de oro de Estados Unidos. No la humanidad, el negocio de Estados Unidos. El negocio de Estados Unidos es la guerra, ese es su negocio principal.
Evolución de las guerras desde 1989. Conflictos internos predominantes tras el fin de la Guerra Fría. Muchas guerras dejaron de ser entre estados y pasaron a ser conflictos internos como guerras civiles o insurgencias. Ejemplos, pues hay para aburrir. La guerra de los Balcanes. Miren, yo estuve en la antigua Yugoslavia antes y antes. Prácticamente era muy jovencito. Cuando murió el general Tito, que dicen que era el que tenía unida a los Balcanes, pero yo lo que vi era, yo me crucé toda Yugoslavia varias veces, país precioso. Eh, sí que noté que, igual como en España, pues te vas a Andalucía y son diferentes. Te vas a Valencia, somos diferentes. Te vas a Madrid, son diferentes. Te vas a Extremadura, son diferentes. Te vas a las Vascongadas, son diferentes. Te vas a Navarra, son diferentes. Te vas a... son diferentes. Pero todos vivimos en paz. Somos capaces de vivir en paz. Pues en Yugoslavia pasaba lo mismo. Pero puede ser que la Primera Guerra Mundial fue en Belgrado, en la capital de la antigua Yugoslavia, cuando mataron al marido de Sisi, emperatriz, José I. Hicieron un atentado y lo mataron. Y esa fue la excusa para que los alemanes hicieran la Primera Guerra Mundial. Que perdieron. Belgrado es preciosa. Y Estados Unidos pues dijo, pues vamos a cagarnos, pues ya que están en una debilidad extrema, porque había muerto Tito, el general Tito, la Unión Soviética ya no estaba, Rusia estaba a su rollo, a ver qué pasaba en su transición, pues aprovecharon para montarte una guerra que duró desde 1991 a 2001, donde descubrimos el poder de la aviación. Ya lo conocíamos, pero el poder de la aviación como arma masiva. Porque Yugoslavia es muy boscosa, saben luchar muy bien a nivel de guerrillas, de partisanos, y Estados Unidos no se atrevió. Y los países OTAN dijeron, no, no, entra tú que a mí me da la risa, entra tú primero que a mí me da la risa. Conclusión, pues lo que era un país ahora son 7 u 8. Eso también lo intentaron con España en la transición. De ser un único país centralizado, con sus peculiaridades, pues en la transición, que estamos en una debilidad extrema, pues ahora tenemos 18 países dentro de España. Porque ¿qué son las autonomías? Son países. Es decir, España está balcanizada. Por eso se quiere la derecha y muchas personas españolas pues piensan que, echando mano a la historia, si España siempre ha sido un país tremendamente centralizado, respetando la corona las antiguas coronas, pues los antiguos reinos, pues muy bien. Pero no consiguieron que España nos volviéramos a pelear, que también lo intentaron.
Es decir, que España se montara otra vez una guerra civil. No lo consiguieron. Es lo único que no consiguieron. Guerra civil en Sierra Leona, 1991-2002. Les recuerdo que estos son guerras promovidas por Estados Unidos, donde Estados Unidos actúa, es decir, que las tropas de Estados Unidos están ahí dentro. Conflicto de la República Democrática del Congo, desde 1996. Aún no ha terminado, ¿eh? Guerras modernas más complejas. Con la globalización, los conflictos han involucrado múltiples actores internacionales, como potencias que apoyan a facciones locales como con tropas, armas o entrenamiento. Por ejemplo, pues Israel, sin el apoyo de Estados Unidos, Israel haría años que no existiría. Y yo no lo tengo claro yo creo que no lo veré, pero yo creo que Israel al final va a desaparecer y que no desaparezca el pueblo judío. Incremento desde los años 2000 según investigadores del Departamento de Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad Uppsala. Solo en la última década se han registrado 23 guerras activas. En los últimos 10 años, 23 guerras activas, promovidas y directamente por Estados Unidos, donde Estados Unidos ha puesto armas, soldados, munición, logística, dinero y el teleñeco de turno. Pero hay más. 162 conflictos menores, con menos de 100 muertos por año. Esos son guerras que están empezando, que se irán engrandando según vayan acumulando dinero. Si se dan cuenta, las guerras se hacen donde hay petróleo, gas, cosas que les interesa a Estados Unidos. No se hace en un desierto. Dirán, Afganistán. Afganistán sí, Afganistán tiene opio, un montón de opio. Es estratégico, muy estratégico, y han intentado varios. Rusia también lo intentó primero, pero quien primero lo intentó fue el Imperio Británico, que todos han salido escaldados de allí. Es montaña, muy montañoso y nada. Guerras actuales. Que creían que se había terminado. Los 2000, los 2020, es decir, los años 20 del siglo XXI. Algunas guerras y conflictos armados activos incluyen la guerra de Siria desde el 2011. Es decir, que la guerra de Siria, señoras y señores, aunque les cuenten milongas, esa guerra no se ha finiquitado aún. Y ahí se van a cobrar intereses muy altos. Pero en estos momentos Rusia está ocupada con sus historias. En el momento en que Rusia deje de estar ocupada con sus historias, volverá los ojos otra vez a Siria. Acuérdense de qué día se lo digo. Conflicto, o se lo cuento, conflicto en Yemen desde el 2014, tampoco se ha cerrado. Está muy activo Yemen. Hombre, que te atacan hasta portaaviones norteamericanos.
y cómo personas que viven en el desierto que no tienen nada, pues porque los rusos también tienen armas de sobra y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Guerra de Ucrania, desde el 2014, intensificada en el 2022. Estamos hablando de guerras de la actualidad, con Estados Unidos como protagonista. Conflicto en Sudán, 2023. Fíjese, todas las guerras están abiertas. Insurgencias en el Sahel, en Malí, en Burkina Faso, en Níger. ¿Por qué? Porque hay grandes recursos, se cree que hay más recursos, hay diamantes, hay un montón de cosas. Y geopolíticamente y geoestratégicamente es interesante el tema. También está plagado de soldados. Por eso Estados Unidos necesita portaaviones. ¿Para qué? Para apoyar a sus soldados que tienen desplegados sobre el terreno. Cuando están muy agobiados, te pasan, te tiran las bombas que te tengan que tirar y a jugar. Insurgencias en el Sahel, Malí, Burkina Faso. ¿Cuántas guerras ha habido? Pues miren, para terminar rapidito, desde que la Unión Soviética colapsó, la hizo colapsar Mikhail Gorbachev y más personas, obviamente, pero Mikhail Gorbachev a la cabeza, con la superestroika, pero para que todo el mundo lo entienda, desde la caída del muro de Berlín, todas las guerras que han habido en el planeta Tierra ha estado presente Estados Unidos. Detrás, delante o dentro, ha estado Estados Unidos. Todas las guerras del planeta Tierra. Todas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la guerra es un negocio muy rentable. Y presidente tras presidente, da igual que sean demócratas que republicanos, están al servicio de la industria militar. Hay que vender armas, vender municiones y no hay, y sobre todo tienes que provocar conflictos, es decir, guerras, para que nosotros podamos vender. ¿Qué sucede? Que muchos, sobre todo la vieja Europa, pues nos hemos dado cuenta de la jugada. El pueblo. Porque nuestros dirigentes están todos pringados. Todos, Todos pringados. El presidente del gobierno la Ursula von der Leyen, por ejemplo, en Finlandia hace unos días, cuando estaba haciendo un meeting en Finlandia, él dijo que era una mentirosa un finlandés que estaba ahí escuchándolo. Y la Ursula von der Leyen le dijo que la diferencia es que él podía expresarse libremente, porque vivía en un mundo libre en la democracia muy socorrida, en la democracia. Porque si eso que estaba diciendo él ahí lo decía unos kilómetros más hacia allá, es decir, en Ucrania o en Rusia, sería esposado y la policía se lo llevaría. Mientras las cámaras estaban captando cómo la policía finlandesa estaba reduciendo a ese señor que simplemente se había manifestado y se lo estaban llevando. Como ven, son unos cínicos de mucho cuidado. Como dice Serrat, entre esos hijos de puta y yo hay algo personal. Dramático cambio en Washington. ¿Por qué Trump abandona a Ucrania por Rusia y China? Pues porque no les puede. Esa es la respuesta. Pero miren, yo aquí les pongo un enlace
que se lo van a explicar muy claritamente, y este enlace, señores, es de tercera bandera. Es decir, que este enlace lo han hecho los norteamericanos, los que están en contra de esto. Y te lo explican muy bien. Y quien te lo explica, señores, tiene un montón de datos que te proporciona, pues las agencias norteamericanas de inteligencia, el Pentágono, estoy aquí. Las personas que quieren un mundo ya en paz. Porque lo que ven es que Estados Unidos, miren, quédense con la fecha. Quédense con la fecha. Ojalá me equivoque. En el 2027 el mundo habrá cambiado. Así que lo que tengamos que hacer los españoles, no tenemos ni un segundo más que perder. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo bien de una vez por todas. Porque, o dicho de otra manera, y hasta aquí, en el 2027 el mundo va a cambiar tal como lo conocemos. Ya no será igual, es decir, que la puerta se va a cerrar. Nos queda muy poquito tiempo para que la puerta se cierre. Si queremos estar sentados en la mesa de los mayores, juguemos bien. Si queremos ser un país relevante en el mundo, una gran potencia en el mundo, hagamos las cosas bien. Pero estamos en el lado equivocado. ...2027... Y esa cifra, esa fecha, ese año, hace más de un año que a mí me viene de vez en cuando, lo veo. Lo veo, es decir, que veo cosas y yo digo que siempre 2027. En 2027 será, pues para que lo entienda todo el mundo, para que no les quepa duda, cuando Estados Unidos desaparezca. O desaparecerán por sí mismos o los harán desaparecer. Pues pongámonos las pilas y hagamos las cosas bien, creo yo, No sé, hagan ustedes lo que quieran. Y miren, toda excusa sirve en nombre de la democracia. Y todo es una mentira. Pero eso ustedes ya lo saben, ¿verdad que sí? Pues nada, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, que ya estamos en plena fiesta, bueno, en plena semana. Y nada, y ya, yo ya no voy a grabar nada ya. No sé dónde me he quedado del nivel de grabación, pero creo que tengo suficiente ya para esto. Señores, damas y caballeros, que muchísimas gracias, que tremendamente agradecido. Que le mando un saludo, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Por favor, YouTube, no me borres a más personas que se suscriben, que te he vuelto a pillar. Por cierto, comentario canto, antes de terminar. El comentario canto. El programa que salió ayer sobre las fuentes y cosas de estas, no le busquéis connotaciones políticas porque no las hay, no le busquéis connotaciones de estas porque no las hay, no le busquéis esto porque no las hay, simplemente le estoy respondiendo a un amigo por YouTube. Es un programa que se llama De Relleno. De relleno, porque yo he visto interpretaciones ahí, preguntas ahí y afirmaciones de que de esto, aquello, el otro. No le busquéis ningún tres patas al gato porque el gato tiene cuatro patas. No le busquéis, es decir, que es que lo digo clarísimamente, que es a consecuencia de esto, de una conversación entre una serie de amigos, y donde le estoy respondiendo a un amigo con argumentos, y hasta a un amigo personal,
Ya está. No busquéis ahí que si Maripiri, que si esto, que si la justicia, pero vosotros, pero ahí yo pienso que algunos de vosotros no estáis bien, de verdad. Tomad las pastillas como yo y ya está. Bueno, en fin. Ya miraré bien miradito cuando pasen las fiestas, ya miraré bien miradito los comentarios y si hay alguien que se tiene que ir, pues que se vaya. Pero tenéis que diferenciar porque es que lo digo muy claramente, que le estoy respondiendo a una persona en concreto, a un amigo personal en concreto y lo digo. Que es un programa de relleno, se llaman programas de relleno, que a mí me viene de lujo, que se lo iba a mandar, que también lo digo, y digo, ya que está grabado, pues lo aprovecho. Y empezáis ahí vosotros a sacarle ahí punta a qué, pero si ahí no hay ningún misterio. Le estoy respondiendo a una persona, pero lo hago públicamente, ya está. Lo aprovecho para grabar, porque necesito tenerlo grabado. ¿Es eso o hacer como el cuñado y cogerme 20 días de vacaciones? Que nada, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande a todos desde Valencia, concretamente del sur de la provincia de Valencia, y recuerden que toda excusa sirve en nombre de la democracia, sobre todo para matar. Y nosotros estamos del lado del mal, no del bien, justamente. Estamos totalmente equivocados. Señores, que tengan muchísima salud, que estoy muy agradecido y que no va a haber directo este sábado y el otro posiblemente tampoco. Y nada, que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Todo va a salir enlatado. Todo es enlatado, quiere decir que está grabado. Que Dios les bendiga. Mañana más que ni idea.